Continuamos con la guía extra del módulo 7, textos y visiones del mundo, ¿ok? Y dice, no la estoy compartiendo, ¿verdad? No. Déjenme la compartir. Alex, ven, papi. Ahí está. Ok, listo. Oigan, si de repente les apago el micrófono, no es que no quiera que participen, sino que de repente se les va y no lo apagan y se escucha otras cosas. Entonces se los apago porque no voy a hacer que escuchemos algo que no quieran que escuche. Cuando pida que participen o quieran participar, con confianza vuelvan a activar y interrumpen y preguntan, no hay ningún problema, ¿ok? Pero si de repente se los apago, no es porque no es porque no quiera que participen, simplemente es para que no escuchemos los demás algo que no quieran que escuche. Y luego acuérdense que las clases las grabo y las subo a YouTube, entonces pues ahí está por un buen rato lo que dicen, ¿ok? Eh, Vamos a empezar. Uno dice, la función fáctica del lenguaje se centra en él y se utiliza para, ¿qué es? ¿Cuál sería? Canal, ¿no? Al canal. El canal. Y se utiliza para establecer una comunicación. Sí, Sí. muy bien. Respuesta C. Sí. Sigue. Dice, relaciona las descripciones siguientes de las funciones de... Ve. Bueno, ¿ven? Ok. Muy bien. Se fijan que hay algunas preguntas que se empiezan a repetir. Les voy a hacer un poco sinceros aquí y no con la intención de que nada más vayan a estudiar la guía extra, ¿eh? Lo que pasa es que nos llegan claves de exámenes y las ponemos como otra guía. Entonces, puede ser que en algún momento haya alguna clave que sea igualita a la guía extra o al material extra, pero no se fíen de eso porque para un solo módulo, o sea, para un solo materia, puede haber 5, 6, 7 claves diferentes, ¿ok? O sea que las mismas preguntas que vienen en las guías o en los DAIPOS que les envío, pero en orden diferente. Puede pasar que de repente uno por ahí que sea material extra, sobre todo yo en las de matemáticas, sí les digo a veces como, miren, este estoy seguro que viene un examen que viene en este orden, pero no quiere decir que les va a tocar eso, ¿ok? Para que no se vayan con la idea de que, sí, estudio este nada más y me lo aprendo de memoria. Pero nomás para que lo tengan ahí en consideración, ¿ok? Que sí, de repente hay algunas guías que vienen como alguna clave del examen. Mm, Maestro, perdón, dígame. la guía que yo tengo no concuerda con la que usted está poniendo. La guía 7, la extra. Sí, sí es en relación con el hombre, pero la pregunta uno dice completa el No, no, siguiente no. enunciado. Es Es textos y texto y visiones del visión del mundo. mundo. Textos y visiones del mundo. Te equivocaste de guía extra. Ay, Dios. Ay, tengo un reportito aquí. Búsquele, búsquele. Ay, Dios. 1, 2, 3, 4. No, no, Ay, ya la encontré. Ya la encontró. Gracias. estaba en otra materia, por eso no le coincidí. Sí, Sí, ya sé. claro. Ahora Es sí, como ¿cuál es? yo cuando hice una DAIPO que era de otro módulo. No, no, no. Tengan cuidado, oigan, tengan cuidado también porque hay DAIPOS que son de otras materias que no son de prepa abierta, ¿eh? No son nada más para estudiar prepa abierta. Entonces, si hay Son virus. ¿manda? Son virus. No virus, pues, o sea, son DAIPOS para otras materias de otras escuelas o de otras materias o de otras cosas, no. Ah, ok, ok. No todos los DAIPOS que hay son de prepa abierta, entonces léanle bien ahí la materia y el módulo, porque de repente sí hay unos que dicen módulo 7 pero son de otra materia, de otra escuela, de otra carrera, entonces
para que lean ahí bien los títulos cuando ustedes estén buscando los daipos para estudiar, ¿ok? Sí, muchas gracias. Pasa las respuestas, por favor. La 1 es la C y la 2 es la B. Ay, Gracias. Siguiente, lee el siguiente texto y contesta las preguntas 3, 4 y 5 que se presentan a continuación. Y dice, 1812, Morelos en la costa del sur. Un terremoto arrasaba la costa del Pacífico. Son las ciudades de la Nueva España que habían proclamado la independencia. En las ciudades de Acapulco y Zihuatanejo, en plena insurrección. 10.000 muertos yacen bajo los escombros. No se escuchan más que letanías y maldiciones, mientras que la multitud buscaba cuerpos entre piedras. ¿Será Dios español? El terremoto se ha tragado el patíbulo alzados por los patriotas y no ha dejado en pie ninguna de las iglesias que habían cantado el Te Deum en honor a la naciente república. En la arrasada iglesia de las Mercedes de Acapulco se alza intacta una columna que luce el blasón imperial de España. En Acapulco arde el aire, desde las ruinas se levanta el polvo espeso que para la mirada. Un monje arenga el gentío, proclama el monte que Dios ya no aguanta que le tomen el pelo. Venganza. La multitud se apiña a su alrededor en lo que era el convento de San Jacinto. Encaminado sobre los restos del altar, el monje exige el castigo de los culpables de la ira de Dios. Venganza. Ruge el azote de Cristo y su dedo acusador señala a un oficial. José María Morelos no suplica ni retrocede. Embiste, sable en vano atraviesa el atrio de una iglesia con furia, trepa al altar y voltea al apocalíptico fraile de un golpe. El pueblo mudo se dispersa. 3. Todo este relato de secuencias elementales que permiten reconstruir la historia o comprenderla, el texto anterior posee 5 secuencias, identifícalas. Y aquí es la respuesta a la 1. 1, 2, 3 y 4. 5. 5. Ok, bueno. Primero es la 2, luego la 1, luego la 3, luego la 4 y luego la 5. ¿Sí? Ok, es en el orden. Es el orden. Sí, un Ok. terremoto destruye ciudades que proclamó la independencia, es el primero. Después es un monje declara que el terremoto ha sido por la ira de Dios contra los independentistas, es el segundo. La tercera parte de la secuencia es el 3. El acusador del monje señala a un oficial patriota, que en este caso es Morelos. El siguiente es el 4. Morelos voltea al apocalíptico fraile de un golpe de sable. Y al final, el 5, el pueblo mudo se dispersa. ¿Se fijan? Y el 6, la secuencia aparte de la historia. En ningún momento de la historia dice se proclamó la independencia en todas las ciudades de México. ¿Ok? Porque específicamente habla de que ocurrió un terremoto y uno de los frailes le echa la culpa a los que se están promoviendo la independencia y dice, bueno, este terremoto fue porque un castigo de Dios. ¿Ok? Entonces, 4. Define el hecho que permite que se desencadene conflicto. La historia escrita en 1812, Morelos en la costa del sur. Y aquí es la respuesta A, el terremoto ocurrido en las costas mexicanas. O sea que si no hubiese ocurrido este terremoto, el conflicto que se desencadena en la historia no hubiera ocurrido. O sea, en otras palabras, ¿cuál es el nudo? El terremoto, que genera el clímax, ¿no? Que es el enfrentamiento entre el Morelos y el fraile. Y los demás, la acusación que lanza el monje a Morelos, el castigo de Dios por haber declarado la independencia, esos son consecuencias del terremoto. O
O sea, si no hubiese sucedido el terremoto, esos hechos no se hubieran desencadenado. Y así como en la otra decía lo de la independencia, se proclama, aquí la C también no tiene nada que ver, la independencia de las ciudades de la Nueva España. Directamente, o sea, sí estamos hablando de la independencia, pero no es el momento en el que se proclama. O sea, el nudo de esta historia es que sucede un terremoto y a partir de ahí el clímax que se genera es la disputa que hay entre, bueno, primero las acusaciones del fraile y después la pelea que hay entre Morelos y el fraile, o bueno, la forma en la que lo agreden, ¿no? Eh, cinco. Tomando Sí. como base la estructura formal del texto 1812, Morelos en la costa del sur define la discursiva utilizada por el autor. Y Narrativo. este es género narrativo. ¿Cuál es el género narrativo? Es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias que se constituyen una historia ajena de los sentimientos del autor. ¿Ok? Eh, 6. Identifica los enunciados que sean falsos o verdaderos, según sea el caso, con relación a las características de los literarios. Y aquí es la respuesta, la D. La poesía en la época moderna se caracteriza por un mayor de la medida y el gusto de la verdad en el arte. Verdadero. La novela surge como un eslabón que une la era naturalista con la costumbre, con la de costumbre. Falso, Eh, falso, la tragedia clásica es sustituida por diversos ensayos de tragedia romántica, dramatismo histórico, burgués y contemporáneo. Falso. falso. Y la novela cultiva la comedia moralista. Verdadero. Verdadero. Respuesta de que ¿cuál de los siguientes procesos llevas a cabo en la redacción de tus documentos? Trabajos, ensayos, mails, etcétera. Y aquí es la respuesta C, preescritura. Así. Borrador, corrección y edición. Oh, La prescritura dice consiste en una serie de actividades que se deben llevar a cabo para buscar un tópico, escoger un género con forma de escritura, producir ideas generales, información y precisar la audiencia. ¿Ok? El borrador, durante esta etapa del proceso se escribe el primer borrador en papel, se usa una idea principal sobre el tópico y es bueno recordar que esta puede cambiar durante el proceso de escritura. Ok, fíjense bien, la preescritura es como buscar la información, de qué voy a hablar, escribir ideas principales, como puntualizar, ¿sí? Los tópicos que son los temas, ¿no? Ya sé qué tema voy a hablar, pero necesito conseguir información, ideas principales, ideas secundarias, ¿ok? El borrador es el primer escrito que voy a hacer, eh, pues dándole una coherencia a las cosas que ya busqué en la preescritura, ¿sí? En el borrador empezamos a darle coherencia al texto, siempre entendiendo que el borrador es el primer bosquejo, por así decirlo, y las ideas pueden ir cambiando o la forma en la que le doy coherencia o sentido al texto puede ir cambiando, porque al final de cuentas, pues es un borrador nada más. Las revisiones tiene por objeto mirar nuevamente lo que se ha escrito para mejorarlo. En este paso, se analiza el contenido, se corrigen los errores y se suprime lo que no es apropiado. Y por último, al final dice, cuando se llega a la revisión final, se debe hacer una corrección final y editar el trabajo. Esto a veces se conoce como cirugía cosmética. ¿Ok? Siguiente.
¿Cuántos recibieron aquí honores semejantes a los que os dignáis tributarme? En esta solemnidad hablan de fijo sentido menos turbación que yo. Ante el deber de disertar sobre un tema literario digno de vosotros y de esta ilustre casa. Ordenan la cortesía y la costumbre que, al ingresarse en esta, que bien pudo llamar orden suprema de las letras, se hagan pruebas de aptitudes críticas y sólidos conocimientos en las varias matrices del arte, que cultiváis con tanta gloria, por el que en la ocasión presente habéis traído vuestro seno, con sufragio en que se ha de ver siempre benevolencia que justicia. Ha consagrado su vida entera a cultivar lo anecdótico y narrativo, y por defecto de las deformaciones que produce en nuestro ser, el uso exclusivo de una facultad y su forzado desarrollo a expensas de otras. Hallarse privado casi en lo absoluto de aptitudes críticas y no le obedecen las ideas ni la palabra cuando se trata de aplicarlas al arduo examen de los peregrinos ingenios que ilustraron una nación y en las extrañas la poesía, el drama o la novela. 8. Lee el siguiente texto, de acuerdo con sus características, selecciona qué tipo de narrativa pertenece a la sociedad presente como materia novelable por Benito Pérez Galdós. Y aquí la respuesta A es un ensayo. ¿Ok? Ensayo. 9. Sí. Uno de los elementos fundamentales de la narrativa es el ambiente, el cual involucra aspectos como el espacio, el tiempo, circunstancias históricas y el entorno, que es, Social. ¿Era? vamos a ver, eh, cultural, ¿no? Cultural. El entorno cultural en el que se mueven las personas y ocurren las acciones. Dice, ¿qué busca un escritor al suponer que el conjunto de códigos en que basa su obra son interpretados de la misma manera como él mismo lo maneja? Eh, B. Desarrollar un estilo literario. Sí, el estilo literario es la forma en la que cada autor elige para expresar lo que siente, a lo que quiere transmitir el lector, además de los recursos literarios que utiliza, así como el lenguaje, que selecciona y determina sus características propias. Ok, cuando un autor eh, tiene un estilo muy marcado, eh, puede suponer que los códigos que usa para transmitir cierta información o cierta emoción van a ser interpretados de la forma en la que los está utilizando porque su estilo ya está muy marcado, ¿sí? Cuando te gusta la lectura, pero eres fan de algún autor, entonces empiezas a visualizar o a identificar el estilo que caracteriza a la persona para transmitir ciertas ideas, sin la necesidad de especificar exactamente lo que quiere transmitir, sino que ese estilo que manejan, pues les empieza a dar pues sí, bueno, ciertas características que toman empiezan a formar su propio estilo y entonces las personas pues empiezan a codificar su obra de la forma que él así lo está intentando plasmar. ¿Ok? 11 dice, identifica el número de sílabas poéticas de cada verso en la siguiente estrofa de un poema conocido de Manuel Acuña. Y aquí es la B. 7, 7, 7. 7. 12. ¿Cuántas sílabas y qué tipo de rima corresponden al siguiente fragmento?
de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué el dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte, y mucho así que para olvidarte. Que es la B, 11 y es consonante. ¿Qué figura retórica se utiliza en el siguiente texto? El dictador era un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado las que usted ordene, mi general. Este es un fragmento de Gabriel García Márquez. Eh, y se acuerdan, esta pregunta venía en otra guía, no me acuerdo si en la... Ujú. En creo la que- pasada. No, en la 1 o en la 2. pues, bueno, pero sí recuerdan, ¿no? Que venía Sí. en otra guía. Eh, Sí. ¿Cuál era la respuesta entonces aquí? Hipérbole. Hipérbole, Hipérbole, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la hipérbole? ¿O para qué utilizamos la hipérbole? la que exagera las cosas, ¿no? La Aquí que... las cosas. No. ¿No? Es cuando exageran las cosas. Sí, eso dije. Ajá, es exageración intencional para analizar una idea, ¿ok? Como por ejemplo aquí, ¿qué es lo que se está exagerando? Por más que una persona tenga poder político o social sobre otras personas, no puedes determinar la hora porque tú así lo decides, ¿no? O sea, la exageración que se hace aquí es para resaltar el poder que el dictador tiene sobre las demás personas, ¿ok? Y aquí otro dice, el sol es la linterna de la tierra, ¿ok? Es una exageración, ¿ok? Ejemplos de hipérbole, llego en un segundo. Eh, no llegas en un segundo, pero es una exageración que lo que busca es decir que llegas muy rápido, ¿no? O sea, que ya vas en camino, que ya estás a punto de llegar. Te he llamado cientos de veces, o hay gente que le exagera más, te llamé 1000 veces, ¿sí? Entonces, es una hipérbole, ¿no? Te doy 1 millón de gracias por tu ayuda, o 1000 gracias. Ese todavía es más común, ¿no? El de 1000 gracias. Es una exageración, ¿ok? Te busqué debajo de las piedras, maestro. Te busqué debajo de las piedras, ¿sí? ¿Y lo encontraste? No. Ah, La hipérbole es una exageración en la forma de expresarse que altera la realidad. Ejemplos, lloré ríos por mis ojos, te lloré mm, mis noches, también. Te eh, comería besos. Ah, No, es que ahí estoy leyendo. ok, 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 ok. me comería una vaca entera, ¿sí? Entonces también todas esas son exageraciones para apoyar una idea principal, ¿no? Pero se busca ahí exagerar. 14. Dice, el poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros, dice en su primera línea, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. En un análisis de los versos, ¿cómo lo deberías para saber qué tipo de verso es de acuerdo a los acentos? Y aquí es la C. no. Profe, me voy a tener que ausentar un momento. Ok, Mayra, no hay problema. La vecina no te dio paz. ¿Cuál Eh, es? la respuesta es C. Golpe en la piedra tan fuerte. Yo Eh, clasifica las siguientes modalidades textuales de acuerdo a sus características. Y tenemos expositivo, argumentativo, descripción y narración. Exponer razones
evidencias, datos que apoyan los puntos de vista del autor acerca del tema. ¿Cuál sería este? ¿El 1? Sí, el uno. No, el uno, el expositivo va con el C. Consiste en la presentación y explicación de un tema de modo claro, ordenado y coherente. ¿Ok? Entonces, la respuesta es la C. La C, La sé, profe. Sí, porque es el único que que es la única que tiene C. yo no sé, ¿no? Argumentación. Correcto. Expone razones, evidencias o datos que apoyan los puntos de vista del autor acerca del tema. Vamos a ver en el bloque 4, si no me equivoco, una materia que la materia se llama argumentación. Entonces va todo dirigida a lo que es la argumentación y los diferentes tipos de argumentación, ¿no? Pero argumentación, Profe, bueno, Perla se les cayó la internet y dice que está teniendo muchos problemas. ok, no, Perla Contreras. mandó mensaje al WhatsApp. Sí, Sí. Ok, déjenme ver. ya le dije. Otro D. Profe, ¿no es de aquí de Mexicali? Sí. Sí, por la Lada. No, pues mi celular no es de aquí, pero yo sí soy de aquí de Mexicali. Ah, bueno, es que dije 760, ¿de dónde será? Estoy de aquí de Mexicali, aquí estoy en Villas del Rey. Órale, aquí casi cerca de donde vivo. Acá miren, argumentación. Argumentación es un tipo de exposición, o sea, es exponer un tema, pero la argumentación tiene la intención de persuadir a las personas, ¿sí? Explicar razones pero dando evidencias y datos que apoyen un punto de vista. O sea, la intención es persuadir a la persona, ya sea para que cambie de idea o de opinión, o pues sí, que cambie de idea respecto a algún tema, ¿no? Mientras que lo expositivo, eso consiste solo en una presentación que explique un tema, pero no necesariamente una exposición tiene que ser argumentativa. O sea, no necesariamente cada que expongo algo quiero persuadir a las personas para que cambien de opinión. Sí, a veces solo puede ser meramente el presentar un tema, ¿no? En orden que sea claro, ordenado y coherente. ¿Ok? Ok. El descriptivo, el 3 va con el B. Nos dice cómo es algo o alguien creando con esto un ambiente preciso. ¿Ok? Y el 4 va con el D. Se trata de algún hecho en el que suceden diversas acciones. ¿Ok? Que yo creo que ahí el descriptivo y el narrativo serían a lo mejor los más sencillos y en los que no habría confusión, ¿no? Porque en el expositivo y en el argumentativo hay ahí algo que podría haber una confusión, ¿no? Porque incluso el argumentativo empieza con expone, entonces lo podríamos relacionar con expositivo. Cuando ustedes tengan así un problema perdón, un reactivo en donde tengan que unir, siempre lean todos los conceptos y empiecen por los más sencillos, ¿sí? O por los que son más obvios o más aparentes de relacionar. ¿Por qué? Por decir, el 3 y el B, se fijan que nada más el C tiene 3 y B. Entonces, si ustedes empiezan por lo que es más obvio y les permite descartar, pues así se evitan los que son más confusos, ¿no? Los que suenan un poquito más similar, como en ese caso de expositivo y argumentativo, que sí podría haber una confusión, porque el A empieza con expone, entonces podemos decir, pues expone, expositivo. Entonces ahí siempre primero léanlos todos y unan los que son más sencillos o los que son más obvios, ¿ok? Como el D también, se trata de un hecho en el que suceden diversas acciones, ese está más obvio, ¿no? Que es una narración. Entonces, consejo, ¿no? Para que respondan este tipo de reactivos. 16 dice.
¿Cuál es la forma de la narrativa que implica un texto breve, con pocos personajes y un asunto a resolver? Cuento. Cuento. Pues, el ensayo. Ah, cuentos, pero sí, sí es cuento, ¿ok? Nada más vienen Ah, aquí la definición de los demás. El ensayo es un texto escrito en prosa de temática libre, cuya función es explorar la opinión de un tema, ¿ok? Y Ok. los romances son poemas, pero tienen la característica de que son de 8 sílabas y son de la Edad Media, ¿ok? ¿Por qué viene la descripción de lo demás? Pues para que ustedes entiendan todas las respuestas y no nada más lo hagan descartando la que sí conozco. Porque a lo mejor pudiese venir la pregunta qué es un romance, qué es un ensayo, o el epistolario, que son el conjunto de cartas, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Conjunto de cartas dirigidas a un sector que después se conglomeran de forma que parezca un libro, ¿no? Eh, 17. ¿Cuál es la secuencia lógica que debe tener el siguiente texto tomando en cuenta las partes que generan el ensayo? Ok, aquí es la respuesta D. 5. En la antigüedad la filosofía era entendida como un simple amor del conocimiento. Esto es la búsqueda de la verdad por la verdad. Sin embargo, paulatinamente la filosofía adoptó el papel de ciencia de las ciencias. De manera reflexiva, la crítica y metódica busca explicar las cuestiones más sustanciales de lo existente. Las posturas filosóficas se sintetizan en el idealismo y en el materialismo, y al sostener Descartes, pienso luego existo, estaba asumiendo una postura idealista. ¿Okay? Pregunta D. 18. Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita. Aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo. Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado en segundo plano. Para los niños, el mundo es algo nuevo, algo que provoca su asombro. No es así para todos los adultos. La mayoría de los adultos ven al mundo como algo muy normal. Precisamente en este punto, los filósofos constituyen una excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Fíjense, aquí, como paréntesis, ¿no? Los niños cuando están como ahí por los 3, 4 años, tienen un pensamiento filosófico eh, extremo, exagerado, ¿no? Y te hacen muchas preguntas de por qué, que son las bases de la filosofía. Eh, Tristemente, digo, estamos tan inmersos en el trabajo y en muchas otras actividades que esta parte de la filosofía la dejamos a un lado, ¿sí? No es para nosotros cosas que, aunque no entendamos, no nos provocan un asombro, como a diferencia de los niños, porque el cielo es azul, porque, porque el sol sale, porque sale la luna, porque está oscuro, ¿sí? Todo ese tipo de preguntas filosóficas eh, lo que provocan es que al analizarlas, pues empecemos a darle explicaciones a los sucesos que pasan en la vida cotidiana, ¿no? Les digo triste porque pues estamos inmersos, tenemos que trabajar, tenemos actividades, tenemos cosas que hacer y pues no siempre no es que no nos demos el tiempo, sino que a veces no lo tenemos para empezarnos a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Pero como consejos, si tienen niños chiquitos, sobrinos, nietos, hacen este tipo de preguntas y no las saben responder, ahí está el celular ahí con el internet. Busquen e intenten darle una respuesta a, a- a esas preguntas que los niños hacen. Y más adelante vamos a ir viendo otras materias en donde vemos el método científico y vamos a ir viendo ahí por qué es importante responder todo este tipo de situaciones, ¿no? Que las vemos como cotidianas en algunos momentos, ¿no? Eh,
Dice, la otra vez les puse en el carro un podcast a mis niños para que fueran escuchando algo y decía, los árboles se tiran pedos, decía. Ah, caray. Una señora que es bióloga, una muchacha que es bióloga, su niña le pregunta, mamá, ¿los árboles se tiran pedos? Y dice, no, no, y siendo bióloga, doctora, no sé qué, no, no lo hacen. Y ya después se quedó pensando y dijo, no, pues a ver, hay que analizar. Creo que al final el que lo escuché yo fui yo y mis niños nomás como que se reían cuando decían pedo, pero al final dice que se puso a investigar y pues no hacen como tal el sonido, pero sí secretan ciertos gases los árboles y las plantas. Entonces dice, pues el sonido, pues Entonces, ¿sí se echan pedos? así al final la conclusión fue que sí, no hacen ¿Qué el cosas? sonido. ¿Mande? ¿Qué cosas? O sea, de lo que se entera uno. O sea, pues Ajá, sí. sí, sí. Fíjense, y ella, la que contaba, la que estaba narrando la historia, pues era una bióloga, tenía doctorados en no sé qué, y decía que no se había puesto a pensar nunca en eso, ¿no? Entonces, a eso se refiere el texto, esa curiosidad científica o ese método filosófico que tienen los niños de forma inerte, o sea, que casi pareciera que viene con ellos. eh, Nata, Eso se debe. nata, ¿Mande? nata, o sea, que viene de nacimiento. Ah, sí, pareciera que ya lo traen de forma nata. Eso se debe a que para ellos el mundo es nuevo y entonces les sorprende. Para nosotros es normal que el cielo sea azul, clarito en el día y en la noche esté oscuro. Para nosotros es normal y nos lo dejamos de preguntar. A eso se refiere el texto, ¿no? Eh, de acuerdo La, con el... res- ¿Mande? la respuesta, ¿cuál era, maestro? No, estábamos leyendo el texto nada más. Todavía, Todavía bueno. no da la respuesta de aquí. Espérame. Así vamos a la pregunta. Dice, de acuerdo con el autor, ¿cuál es el resultado de enfocarse en las cosas triviales de día a día? Respuesta A, desinterés por cuestiones filosóficas. ¿Ok? Gracias. De nada. ¿Qué es lo que comenta el autor? No estamos tan inmersos en las cosas del día a día que nos dejamos de enfocar en las cuestiones filosóficas, ¿no? El por qué suceden las cosas. Eso es como la base, si lo definiéramos así, a grandes rasgos, sería como la base de la filosofía, el porqué de las cosas. ¿De qué cosa? Pues de lo que sea que estemos observando en ese momento, ¿no? Ok. Siguiente. Analiza el fragmento del Nocturno Rosario y responde lo que se solicita. Y que creo que esta también ya venía en la guía, en otra guía, ¿verdad? Sí. Porque es, ah, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con relación al nocturno? Es ok, la respuesta es la A, pero las que son verdaderas es la A y la C, ¿ok? El verso 2 rima con el 7, que ya hace muchos días y tan negras y sombrías. Y el poema se divide en dos estrofas, ¿ok? Estrofa uno y estrofa 2. Venía esta, no me acuerdo si en la guía uno o en la guía Dos. 2. 20. ¿Qué papel les otorga a los indios el autor de Perú Chocán en Quién sabe de 1931? A continuación, con la finalidad de redimirlos de su antigua servidumbre. Indio que labras con fatiga, tierras que de otros son dueños son, ignoras tú que deben tuyas ser por tu sangre y sudor. Ignoras tú que audaz codicia siglos atrás te lo quitó. Y aquí es la D, Ciudadano real ciudadano desposeído. real desposeído. La de. Mm, Presentar o exponer a otras personas las ideas personales del autor, su punto de vista, su posición ante un problema o tema determinado se conoce como función.
del ensayo. ¿Ok? Ok. Completa el siguiente enunciado con la opción correcta. La sensibilidad y espíritu del artista, en relación directa a su obra y la época, se convierte en una relación denominada identidad. Identidad. Profesor, Hmm, ¿cuál era la 21? La 21 era Función. Función. Ok, la, gracias. la, eh, que dice, analiza el siguiente fragmento tomado de la obra sobre el daño que hace el tabaco de Anton Chekhov. Identifica qué recurso utiliza el dramaturgo en las áreas numeradas. Argumenta tu respuesta. Dice, personaje, Iván Ivanovich Nugin, esposo de la propietaria de una escuela de música y de un pensionado de señoritas. La escena representa un estrado en un casino de provincia. Nuijin, hombre de largas patillas y sin bigote, vestido de un traje viejo y deslucido, tras hacer una entrada majestuosa, saluda y se estira el chaleco. Nuijin, muy señoras y muy señores míos, se atusa las patillas. Habiendo sido invitada mi mujer a hacerme dar una conferencia con los beneficios sobre un tema popular, pues a dar una conferencia. No soy profesor, pero, sin embargo, hace ya 30 años que trabajo de modo incesante en cuestiones de carácter puramente científico. Inclusive, escribo artículos científicos o al menos algo que se asemeje mucho a los científicos. Justamente, en uno de los pasados días compuse un larguísimo que lleva el siguiente título: sobre lo dañino de determinados. Y aquí tiene ahí la D, pero yo no tengo la respuesta completa. A ver, alguien me puede. Dele a ver al siguiente diapositiva. Sí, a ver, Ah, no, no la tiene. ¿no? Es argumentos porque detalla emociones, pensamientos y descripciones de las acciones de las personas. Ah, no, es la DEVA. Está No la leyendo la... de Me equivoqué, me equivoqué. acotaciones porque justifican las acciones de los personajes y algunos detalles de la historia. Ah, ok, me equivoqué de letra, perdón. Acotaciones, como cuando estamos sobre todo ¿cómo se llama? En los libretos, las acotaciones es lo que da contexto, ¿sí? Es lo que da contexto para entender el por qué suceden las cosas, ¿no? O también la forma en la que el personaje actúa, eh, porque eso también da contexto, ¿sí? No es algo que el personaje dice, sino es algo que hace, como dice, muy señoras y muy señores míos, en esta parte, ¿no? Eh, Tiene signos de exclamación y se atusa las patillas. Entonces, ahí le da indicaciones a la persona que está haciendo la representación. 24. ¿Cuál de los siguientes elementos consideras para hacer el análisis crítico de un texto dramático? Y aquí es la D. Creo que esta también venía, ¿no? Ujú, sí, también. Escenas, contexto Texto histórico histórico. gráfico y uso del lenguaje. De hecho, esta venía en la guía 4. Esta sí la acabamos de ver. Sí, sí, sí. Puede afirmarse que el contexto de producción ideológico y cultural influye de alguna forma en el desarrollo de los textos literarios. Sí, porque toda su creación literaria parte del intercambio de ideas y de obras previas. Ok. ¿Qué aspectos propios del autor se pueden deducir al conocer el movimiento o corriente literaria al que pertenecen? Es la B. La realidad histórica de su país. Eh, Como por ejemplo, había una corriente literaria
a la que pertenecían los escritores latinoamericanos. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Un latinoamericano. Un latinoamericano, ¿no? Que era para expresar la represión política que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, al ser los países latinoamericanos similares en cuestiones, eh, tipos de gobierno, contexto social, geográfico, pues se generó una corriente porque era similar lo que escribían los autores, independientemente del país latinoamericano en el que estuvieran, la situación era similar. Entonces se genera esa corriente, ¿no? En donde pues cada uno relataba la realidad histórica de su país, pero eran similares. No sé si les gusta Franco Escamilla, pero por ahí en un monólogo dice, eh, no, pues es que voy a otros países y como les hablo de un gobierno que es corrupto y de policías que son corruptos y que se portan mal con el pueblo y todos entienden, ¿no? Porque pues todos estamos en un mismo, en un contexto parecido, ¿no? Bueno, eso pasa aquí cuando entendemos la realidad histórica del autor, pues sabemos por qué se expresa como se expresa, ¿no? Eh, y el otro es las características de su obra, ¿ok? Entonces, de ahí la respuesta a la D. 27. Lee el siguiente fragmento de El luto humano de José Revueltas y responde lo que se solicita más adelante. Aquellos seres entiendan que de pronto los destinos de todos estaban unidos y eran la misma cosa, solidaria y oscura, comunidad súbita de ambiciones, de sufrimientos. ¿A qué ideas del autor se refiere principalmente? Es a la A, ideas sociales. Ok, a ver, 28 dice, ¿cuál es el elemento característico del texto literario que tiene en común con el cine, cuyo contenido permite transportar al espectador a diferentes escenarios? Justifica tu respuesta. ¿Qué sería? ¿El contexto, el lenguaje, la estructura o la ficción? El contexto. Y contesto. Ujú. Ay, ya atiné. El Ah, contexto, era cierto. Sí. si has estado poniendo atención, entonces sí, Estoy dormido, pero consciente. entiendes la respuesta. Es la forma en la que el autor imita y modifica la realidad, planteando sus preocupaciones y enfoques. ¿Ok? Muy bien. 29 dice, elige la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. Género literario breve en donde el autor analiza un texto filosófico, histórico, social, políticos y sobre temas de la vida y expone su punto de vista y posturas. No fue hasta el siglo, ¿qué siglo es ese? El 16. 16. Ujú. Le da forma y característica actualmente conocemos, ¿ok? Aquí es la respuesta D. Acuérdense que el ensayo expone el punto de vista y la reflexión, sobre todo en la conclusión, ¿no? Pero acuérdense que el ensayo es libre, entonces puede ser filosófico, histórico, social, político, el tema es libre, ¿no? Eh, Ahí sí, ese sí, apréndenselo de memoria el nombre. Fue en el siglo XVI que Michael de Montaigne le Es da, mi Sherman el Guido. le da Ah, forma y características que actualmente conocemos, ¿ok? Le dio una estructura, introducción, desarrollo, conclusión. O sea, aquí quedó la respuesta a la D. sí. Va a haber cosas que sí son de comprensión y cosas que pueden analizar ciertas características como lo que es un ensayo, pero va a haber otras cosas que meramente van a tener que apelar a la memoria, como lo son fechas y nombres, ¿ok?
Esas fechas y nombres, pues sí hay que memorizarlos, qué hicieron, cuándo lo hicieron y dónde lo hicieron, ¿no? Y en qué año. Entonces ahí no le dejen todo el trabajo a la memoria, pero lo que sí se requiera utilizar la memoria, pues ahí sí hay que memorizarlo, ¿no? Y miren, y acá está el nombre completo. Michael Kem del Mountain. 30. Elige de la siguiente lista las diferentes partes que conforman la estructura de un ensayo y el orden en el que aparecen generalmente. Y es la respuesta C, es introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Es la forma más general que vamos a encontrar de un ensayo, ¿sí? Introducción, desarrollo y La conclusión. C. Introducción es la explicación de lo que va a tratar el trabajo y lo que busca es, pues, animar al lector a que lo termine o se interese por el tema. En el desarrollo es un análisis y se profundiza en el tema, mientras que en la conclusión no se deben de exponer ideas principales porque es un resumen de lo que ya trata en el desarrollo y pues lo que busco es pues plasmar lo que aprendí o pues ahora sí que es repetitivo, ¿no? Para la conclusión que llegue. Y con esto terminamos la guía número Extra. excelente, Extra. guía 5, ¿ok? La número extra. Voy a dejar de, voy a dejar de grabar, pero todavía no se vayan, ¿ok?